ustedes. Voy a leer algunas líneas curriculares, muy breves, porque la vida curricular del señor magistrado Silva Daya nos llevaría las 2 horas solamente leerlas. Voy a referirme a algunas líneas para que ustedes los tengan presentes en esta exposición. El maestro Silva Daya obtuvo dicho grado, así como la licenciatura en la Facultad de Derecho de la UNAM, y ha realizado estudios de especialidad en la Universidad Panamericana, el Instituto de la Judicatura Federal y en la Universidad de Alicante, en España. En esta última también obtuvo el grado de maestro. Concluyó los estudios de doctorado en Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España y obtuvo el diploma de estudios avanzados. Es profesor de Derecho Electoral en la Universidad Autónoma del Estado de México y en la Universidad La Salle, y también fue profesor de Derecho Electoral en la Facultad de Derecho de la UNAM y de Teoría Política Constitucional y Fundamentos Constitucionales de Derecho Electoral en la División de Estudios de Posgrado de la propia UNAM. Además, se desempeñó como profesor de asignatura en las materias de Derecho Internacional Público, Derecho Penal, Sistemas Jurídicos Contemporáneos en la Universidad de las Américas, así como de Teoría Política y Derecho Constitucional en la Universidad La Salle, y adjunto también de esta última disciplina en el ITAM y en la Escuela Libre de Derecho. Para hablar de su carrera, digamos, judicial, fue secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de octubre del 93 a abril del 2005. Fue asesor del magistrado electoral don José de Jesús Orozco Enríquez y ocupó el cargo de secretario instructor en la ponencia del magistrado Salvador Olimpo Navagomar en ambos casos en la propia Sala Superior. Actualmente es magistrado electoral de la Sala Regional Toluca en nuestro propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 5ª circunscripción plurinominal. Como saben todos ustedes, la materia, la asignatura, el módulo que va a abordar en esta ocasión el magistrado Silva Daya es el Persaltum en el derecho procesal. Adelante, señor magistrado, le doy el uso de la palabra. Perdón, magistrado, parece que está desactivado el micrófono. ¿Me escuchan? Perfectamente. Muy adelante, bien. Bueno, adelante, por favor. Entonces, les refería, qué bueno que no se escuchó esa parte porque estaba hablando mal de el doctor Alfonso Herrera, no es cierto. No, miren, es para mí un honor el poder estar con ustedes. Desde luego, pues ante esta situación de la contingencia, debemos reconocer el trabajo que se viene prestando por la Escuela Judicial y por quienes en ella laboran. Fundamentalmente, el magistrado Felipe de la Mata, la doctora Gabriela Rubalcaba y ahora con el doctor Alfonso Herrera. El tema que para mí se me encomendó fue precisamente el Persaltum en el derecho procesal electoral. Y le preguntaba hace un momento a la doctora Rubalcaba que cuál era el perfil de quienes participaban en este evento. Y ella me informaba que fundamentalmente son personas que, como el doctor Alfonso y yo, pues estamos en el ámbito de la judicatura y muchos de ustedes. Entonces, pues, bueno, es más bien, lo podemos plantear como un diálogo, no sé cuál sea la dinámica, si al principio sea la exposición, pero si ustedes quieren que le demos otra orientación, con todo gusto. Preparé unos cuadros para esta exposición que efectivamente les haré llegar un poco más adelante, es decir, una vez que concluya, créanmelo, pues, sí es cierto que ahora con esta contingencia pues me he tenido que avesar en el manejo de la computadora, pero pues mi pericia no es tanta como para poder mandar unos cuadros simultáneamente, si no es que por un correo. Pero bueno, les voy a ir platicando de todos modos lo que estoy presentando. Miren, créanme que desde que yo empecé en la sala central del Tribunal Federal Electoral, que fue en el año de 1993, más o menos como por octubre, un 22 de octubre más o menos, hasta la fecha, pues mi desarrollo
en el ámbito jurisdiccional pues ha sido muy cercano. Y entonces, pues lo que vamos a platicar son cuestiones, estimo, más de carácter vivencial, no tanto porque uno sea o deje de ser magistrado, sino más bien porque uno pues le ha tocado estar como ustedes arrastrando el lápiz, preparando sentencias y advirtiendo todos los peculiaridades que se vienen presentando. Y entonces, ¿cómo me acuerdo de aquella expresión que le escuché por primera vez al magistrado Leonel Castillo González cuando decía que, y que también se encuentra como texto de una tesis de jurisprudencia, que en la ley lo que se prevé son cuestiones ordinarias y no extraordinarias o excepcionales. Y es algo que nosotros sabemos. Pero para mí es muy importante tener presente de que el principio. Y el principio pasa por recordar que el tema del per saltum está muy imbrincado con el derecho humano de acceso a la justicia, en todas las variables o variantes que nosotros hemos encontrado, lo que es desde la cuestión más mínima, el recurso efectivo, el acceso a la justicia, el debido proceso, las garantías judiciales. Entonces, de cualquier forma como se mencione, nosotros debemos tener siempre presente de lo que estamos hablando. Es precisamente el derecho humano de acceso a la justicia, el derecho de los derechos, un derecho de carácter instrumental, pero a la vez esto no excluye el aspecto sustantivo. Yo diría que es el derecho de los derechos, porque implica nada más y nada menos que el hacer efectivo un derecho o el contenido de nuestras obligaciones. Ustedes recordarán que desde el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos, como son también las declaraciones, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, se reconocen este derecho. Es un derecho que no está sujeto a ningún cuestionamiento y que cada vez se amplía más. Y es desde mi perspectiva, derecho, si nosotros empezamos a ubicar los grandes aspectos que comprende, podemos ubicarlos de la siguiente manera: los aspectos sustantivos, los aspectos adjetivos y los aspectos orgánicos. Inclusive, si, como decía el magistrado otrora Jesús Orozco Enríquez, si me apuran un poco, es una cuestión, una clasificación que podemos establecerla en distintos ámbitos y que nos permite a nosotros ir sistematizando el conocimiento. Por ejemplo, cuando hablamos de derecho electoral también podemos identificar los aspectos sustantivos, los aspectos adjetivos, los aspectos orgánicos. El aspecto sustantivo, el derecho de votar, ser votado, el de acceder a los cargos públicos, el de participar en las cuestiones políticas y también los derechos asociados a estos, derechos político-electorales, el derecho de asociación, el derecho de reunión, la libertad de expresión. Y aquí, pues si me dicen ustedes, oye, en el derecho electoral, ¿qué podemos ubicar como la cuestión sustantiva? Pues indudablemente está estos derechos. Y en la parte adjetiva, nosotros podemos ubicar dos grandes segmentos: el aspecto que comprende el procedimiento, los procedimientos, el procedimiento electoral y los procedimientos, todos los procedimientos que puedan ustedes ubicar: el de constitución y registro de partidos políticos, el de registro de candidaturas, el de registro de coaliciones, el de credencialización, etcétera. Y por otra parte, la cuestión que tiene que ver con lo adjetivo, que es propiamente lo contencioso electoral, la posibilidad de presentar recursos o juicios o medios de impugnación para proteger esos derechos. Y en la parte orgánica, pues está la cuestión de los institutos
y las autoridades judiciales electorales, tanto las federales como las locales. Aquí, cuando nosotros empezamos a hablar del acceso a la justicia como un derecho humano, podemos identificar también estas cuestiones, la parte sustantiva, el derecho de accionar y el derecho de defenderse, nada más, así. Y la parte adjetiva, pues ya corresponde a todo lo que implica el poder presentar un recurso sencillo y efectivo, en donde se dan las formalidades esenciales del procedimiento y todo lo que nosotros conocemos. Presentar una demanda, ofrecer pruebas y que podamos también nosotros contender en determinado momento como demandados, y también ofrecer pruebas, que esas pruebas se admitan, se desahoguen, que se den los alegatos, que se dicte una sentencia, que la sentencia se ejecute de manera completa, efectiva y pronta. Y luego la parte orgánica. La parte orgánica es muy relevante porque tiene que ver con la cuestión de las características del órgano de decisión. ¿Quién va a conocer el medio de impugnación y qué va a decidir? Y entonces así hablamos fundamentalmente de que sea un órgano previsto legalmente, preestablecido, con una competencia genérica, imparcial e independiente. Y esto viene a cuento porque ustedes se van a percatar más adelante que todos estos aspectos, cuando estamos hablando de las características del proceso y las garantías esenciales del procedimiento, que esto va a tener que ver con el tema que hoy nos ocupa, que es precisamente el per saltum. Porque en la medida en que se va presentando algún accidente en estos, pensemos, cuando, por ejemplo, a pesar de que tenemos el derecho humano de acudir a una instancia, no se establece la instancia, pues se actualiza la excepción y entonces ahí se justifica el per saltum. Y cuando en las cuestiones adjetivas hay aspectos irregulares en cuanto a la regulación, en cuanto a cómo se viene desarrollando el proceso contencioso, pues que fíjate que no es eficaz para proteger mi derecho, se puede presentar alguna demora, no está instalado el órgano, una cuestión que uno diría, oye, pensarlo en el caso de los tribunales locales, pues parece algo inaceptable, pero en el caso de los partidos políticos, pues es una cuestión que se viene presentando, o hay ciertas características de la conformación del órgano que a nosotros nos permiten desprender que no va a tener una conducción imparcial. Vamos a pensar en aquellos casos en que debiendo excusarse o que se da una situación de incompatibilidad, pues no se respeta, no se excusa el integrante del órgano colegiado o el órgano de decisión, y entonces pues en esos casos también se estaría actualizando. Y entonces es muy importante tenerlo claro, porque no tiene que ver esto con una cuestión en donde todo se lee en clave de derechos humanos, sino porque indudablemente es un aspecto que vamos nosotros a estar acudiendo con frecuencia. Miren ustedes, a mí me tocó crecer en un periodo en donde realmente no estaban muy desarrolladas las cuestiones procesales. Dejen ustedes de las partes sustantivas en la materia electoral, y básicamente se fue trabajando en una construcción de todas las reglas, algunas que estaban en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y otras que se fueron llevando al reglamento o que aparecían en los diversos precedentes y que eventualmente se constituirían en jurisprudencia, primero en tesis relevantes, jurisprudencia, y después en algunos casos se llevaron a la ley. Es lo que algunos vienen diciendo que es un derecho de carácter pretoriano, es decir, se constituyó a través de diversos precedentes, y precedentes que o se constitucionalizaron o se llevaron a la ley. Entonces, ¿cuál era el asidero cierto que tenía el tribunal?
independientemente de los precedentes que se daban por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los tribunales colegiados, fue verdaderamente sorprendente para mí cómo creció el tribunal, sobre todo en la parte procesal, cuando llegaron magistrados como el magistrado Leonel Castillo González, el magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata, la magistrada Alfonsina Navarro Hidalgo, que venían de los tribunales colegiados en materia laboral, en materia civil, y que ya tenían una cierta experiencia, por lo menos el magistrado Castillo, desde la sala de segunda instancia del Tribunal Federal Electoral, cuando se estableció a raíz de la reforma de 1994. Entonces, podemos decir que fue un derecho que estaba contextualizado, es decir, que estaba informado en las diversas reglas, los principios que se desprendían tanto de la Constitución Federal, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y que vienen un poco más atrás, la Ley de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales, la LOPE, entre otros ordenamientos. Entonces, es muy importante tenerlo presente. Ahora, hay que desprender algunos aspectos. Ustedes recordarán que en términos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, los estados tienen muchos deberes, muchas obligaciones. Obligaciones que pasan por adecuar sus leyes, sus procedimientos, sus disposiciones administrativas a lo que se reconoce como derechos humanos en que hemos identificado como el bloque de constitucionalidad. Y ustedes recordarán que a raíz claramente de la decisión del asunto de Rosendo Radilla y la contradicción de tesis tan mencionada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no sé, a ver si alguien me recuerda, que no sé si es la 912 del 2011, en fin, esta de la Suprema Corte de Justicia, pero antes ya la Sala Superior hubo una decisión por ahí más o menos del 2004 cuando habló por primera vez del bloque de constitucionalidad y decía: el bloque de constitucionalidad se integra tanto por la Constitución como por los tratados internacionales. Y entonces esto es nuestro piso mínimo de donde vamos a partir y va a ser nuestro asidero para establecer este tipo de estos contrastes. No solamente lo que se determina en el artículo 14, 16, 17, 41, fracción quinta de la Constitución Federal, sexta, en fin, entre otras disposiciones, sino fundamentalmente en los tratados internacionales. Y esto es lo que a nosotros nos permite no solamente realizar este control de convencionalidad y control de constitucionalidad en primer término y control de convencionalidad para efectos de revisar. Nosotros vamos a tener que revisar disposiciones procesales tanto de los partidos políticos como de los tribunales, porque el per saltum es una cuestión excepcional. Y las excepciones, ¿cómo se construyen? A partir de la manera en que se vienen articulando, como dice Manuel Atienza, las piezas de derecho. ¿Cómo se van articulando estas piezas, estas herramientas, y cómo permitimos ese juego, esa coordinación entre diversos principios, los principios de carácter instrumental y los principios de carácter sustantivo? Si me permiten, fíjense ustedes que finalmente, si nosotros acudimos a la cuestión esta material, que es son las disposiciones procesales, son instrumentos, mecanismos que nos permiten a nosotros dar concreción al derecho humano de acceso a la justicia. Y entonces, como cuestiones instrumentales, hay aspectos sustantivos más importantes en algún momento, como puede ser claramente la libertad de expresión, el derecho de asociación, que tienen que ceder indudablemente ante estas cuestiones instrumentales. Entonces, es este juego
sin que yo me esté contradiciendo de lo que se había dicho en cuanto al derecho de los derechos y en la importancia del acceso a la justicia, porque finalmente no se puede convertir en un instrumento que se vuelve en contra de la propia persona, del ciudadano, de los partidos políticos, para constituirse en un obstáculo para efectivamente dilucidar el alcance de sus derechos o el contenido de sus obligaciones. Entonces, desde esta perspectiva debemos tenerlo muy claro. Entonces, primera cuestión, hay que tener muy presente cuál es el carácter del derecho de acceso a la justicia y los alcances del mismo, la importancia dentro del propio sistema de derechos humanos, dentro del sistema constitucional, y es esto lo que a nosotros nos va a permitir establecer cuáles son los alcances de la excepción que es el per saltum. Hay alguna, yo lo he escuchado mucho, que este per saltum tiene concreción, sobre todo cuando nos estamos refiriendo a el término agotamiento de instancias. Y entonces, ¿por qué se construye? Y vienen, les anticipaba los cuestionamientos. He escuchado en algunas intervenciones de magistrados, magistradas, jueces, su preocupación porque se agoten todas las instancias, porque desde su perspectiva eso implica una mejor protección de un derecho. Y no, créanme lo que la Corte Interamericana no es esa idea, por lo menos no se establece en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, si nosotros revisamos el artículo 8, el 25, particularmente, y podamos advertir que, pues mira, lo que se establece es que donde tiene que haber por lo menos 2 instancias es en la materia penal, y nada más. No me vas a proteger un mejor derecho porque me establezcas muchas instancias. Yo recuerdo que en algún tiempo me tocó ver que, por ejemplo, un partido político tenía como 4 instancias y entonces había que recorrer las 4 instancias, luego irse a la instancia local, luego irse a la instancia de la sala regional, luego a la instancia de la sala superior, y pues ustedes saben que el agotamiento de las instancias implica fundamentalmente la transformación de la litis, y entonces pues es el juego de pues, dónde quedó la bolita, ¿no? ¿Qué era lo que estábamos discutiendo o qué era lo que nos apremiaba? Fundamentalmente esta cuestión se corrigió con la Ley General de Partidos Políticos, cuando se dijo, oye, nada más prevé una instancia. Pero ¿cuál es el aspecto fundamental? Desde mi perspectiva, basta con que establezcas una instancia que sea efectiva y sencilla, con todas las implicaciones y los aspectos que he señalado, y de qué y con eso será suficiente. Pero bueno, tenemos aquí en el sistema electoral mexicano, pues varios aspectos que resultan también fundamentales y que nos llevan a nosotros a reconocer que, bueno, pues es que es la propia sistemática constitucional lo que nos lleva a esto. Y así, por ejemplo, estamos pensando en algunos otros principios que debemos tener presente y que después se nos van a estar atravesando cuando estemos refiriéndonos a los alcances del principio de definitividad y las excepciones. Y así podemos nosotros recordar, por ejemplo, que todo empieza. Artículo 1 de la Constitución, el pro persona y las pautas o directrices interpretativas, universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad de los derechos humanos. Entonces esto pues va a jugar porque es un elemento amplificador o lo que nos viene manejando como la fuerza expansiva de los derechos humanos y que va a informar tanto el derecho de acceso a la justicia como otros derechos, el derecho de asociación, la libertad de expresión, el derecho de ser votado, el de votar, etcétera. Y entonces, pues esto va a jugar y lo vamos a tener que referir como referente. Hay otros principios, por ejemplo, cuando estamos hablando del principio de autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, de los pueblos y comunidades afromexicanas y de las comunidades equiparadas. También esto tiene
alguna trascendencia. Si ustedes revisan, por ejemplo, el artículo 2 de la Constitución, podrán ver que uno de los aspectos fundamentales del derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas es que tengan, que se respeten sus formas de resolver conflictos. Y entonces, esto nos plantea en este momento la cuestión, y realmente se están respetando, realmente tiene vigencia esto, pues si hay algunos casos en donde se ha dado los reenvíos o reencauzamientos de jueces de distrito, magistrados de circuito, a la jurisdicción indígena. Entonces, el día de mañana es una situación que puede llegarse a presentar en la materia electoral, si no es que ya se viene dando. Si recordamos, por ejemplo, lo que ocurre ordinariamente en el ámbito de Oaxaca, de las elecciones bajo los sistemas normativos internos, pues está previsto precisamente los procesos de mediación y conciliación. Entonces, es un aspecto sobre el que también tenemos que reflexionar y detener. Porque, pues bueno, no porque desde Asunción La Colulita, desde 1999, en que se vienen haciendo las cosas, se han realizado de esta manera y entonces pues ya todo está bien, y al contrario, el tribunal se ha convertido, o los tribunales electorales, en los órganos que vienen potenciando estos derechos, pues bueno, tendremos después que cuestionarnos, o ya cuestionarnos cuál sería la trascendencia de esta situación. Está también, por ejemplo, el principio de autodeterminación de los partidos políticos. Y entonces, el principio de autodeterminación de los partidos políticos, ¿cómo está brincándose con este principio de definitividad? Y pues lo tenemos. Oye, tan está previsto este principio de autodeterminación de los partidos políticos que hay disposiciones previstas en la Constitución, como las autoridades no podrán intervenir en las cuestiones relativas de los partidos políticos, salvo en los casos previstos expresamente en la ley. Y entonces, pues ahí tenemos. Mira, por eso es necesario agotar las instancias, la instancia de los partidos políticos para antes de acudir a lo que es la jurisdicción estatal. Está la cuestión del privilegio de la solución de los conflictos sobre los formalismos judiciales que se establece en el artículo 17 de la Constitución, y que esto no implica que se vulnere el principio de igualdad, el principio, las formalidades esenciales del procedimiento y algunas otras disposiciones legales, pero también, créanmelo, que es una disposición que no ha tenido una aplicación muy intensa por parte de la jurisdicción, pero pues, ahí está. Es decir, lo que importante es finalmente resolver los problemas antes de entender que el proceso jurisdiccional o los procesos contenciosos están construidos para establecer requisitos donde es la forma por la forma misma. No, por eso les decía, hay que ver efectivamente que se dé una solución real, que sea completa, que sea efectiva, estas cuestiones. Otro aspecto fundamental también son los derechos de la mujer, y también, si se permite, también el incluir otros grupos que se encuentren en una situación vulnerable o que demanden una atención prioritaria. Estoy pensando en el caso, por ejemplo, de menores, estoy pensando en el caso de adultos mayores, personas con alguna discapacidad, etc. Y esto lo traigo a colación porque yo recuerdo que en alguna ocasión, inclusive en un reenvío que hicimos en la Sala Regional Toluca, y ya se ha presentado a partir de ese asunto en algunos otros más, en donde, independientemente de que no se había agotado el principio de definitividad, es decir, esta necesidad de agotar todas las instancias que se encontraban y que tuvieran estas características
del aspecto sustantivo, adjetivo y orgánico, regularmente desarrolladas, que resultaran razonables, aceptables, y entonces que hubiera necesidad de agotarlos, independientemente de esta cuestión y que procediera un reenvío. Yo recuerdo que en un asunto donde nos estaban alegando una violencia política de género, y nosotros también al propio tiempo advertíamos que no se había agotado el principio de definitividad, se reenvió el asunto o reencausó a la instancia local y al propio tiempo se dictaron algunas providencias de carácter cautelar para que no se llegara a afectar a la persona accionante, a la mujer, en cuanto a este derecho. Entonces, sí, estamos cumpliendo con un aspecto formal, importante, el principio de definitividad. Tan es importante que está previsto en la Constitución, en el artículo 41, en el artículo 116, fracción cuarta, cuando se dice se tiene que prever medios de impugnación en los que se deben agotar y que el efecto de los medios de impugnación será precisamente el verdadero. Luego está la cuestión esta del Estado federal. Recuerden ustedes que es uno de los principios de la Constitución federal, artículo 39, 40, y todo el desarrollo que se hace de esto, tanto en el artículo 116 como en el 122, y es una cuestión que nos lleva a nosotros en esta materia a reconocer un aspecto fundamental que es el principio del federalismo judicial. Entonces, y luego la propia definitividad, que es un principio que se establece también en la Constitución Federal, y es cuando se determina, pues se preverá un sistema de medios de impugnación que dará definitividad a los propios procesos electorales. Y entonces, esto lo podemos dejar allí apuntado, pero indudablemente pues habrá que acudir a lo que se establece en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, donde se establece, se desechará el medio de impugnación cuando no se hubieran agotado las instancias correspondientes. Y entonces aquí pues ya se nos empieza a prefigurar una cuestión que nosotros vamos a encontrar cuando empezamos a hablar de la definitividad, y que es precisamente el aspecto relativo a la definitividad desde un punto de vista procedimental y la definitividad desde un punto de vista contencioso o procesal. Me explico. En relación con el proceso electoral y los diversos procedimientos, la definitividad se actualiza en la medida en que se agotan todas las etapas. Si estamos pensando, por ejemplo, en el proceso de constitución de un partido político, pues tiene que ver desde que se da el aviso por la organización de ciudadanos, tanto al INE, si es un partido político nacional, o el OPLE, si es un partido político local, de que se tiene interés de iniciar el proceso de constitución y eventualmente obtener el registro. Y entonces, pues se inicia ahí desde el año siguiente a que se realiza la elección presidente o gobernador o jefe de gobierno de la Ciudad de México, y hasta que concluye proceso de constitución, una vez que se llevaron a cabo las asambleas estatales, distritales, las municipales, la asamblea constitutiva, nacional o estatal, dependiendo de si es un partido político nacional o local, y luego que se aprueban los documentos básicos, de que se revisa lo relativo a el número mínimo de constancias de afiliación, o de que se desea ser militante, de que se presentaron los informes sobre el financiamiento, etcétera, que se hizo la certificación por el personal correspondiente del INE o del OPLE, de la Asamblea Constitutiva, y que se revise efectivamente que se cumplen con todos estos requisitos y concluye. Y entonces es
con precisamente el registro que se otorga por el Consejo General del INE o del OPLE. Y entonces, pues es que se lleve a cabo todos estos trámites, el proceso de credencialización, igual desde que se presenta la solicitud, de que la autoridad lo revisa y de que concluye con una resolución del Instituto Nacional Electoral, los procesos de fiscalización igual, en fin. Entonces, esta definitividad se da tanto en los procedimientos de carácter administrativo como en relación con los procesos contenciosos. Y es no solamente que se agote el propio proceso contencioso desde que se presentó la demanda hasta que se da la resolución o la sentencia, sino que se agote todo ese proceso y todas las instancias previas a la que corresponde al medio de impugnación de que se va a conocer. Es decir, si yo que soy, vamos a pensar que es el caso de la sala superior, que se está en la sala superior, pues bueno, si es un acto de un partido político, pues bueno, que hubieras presentado la instancia ante el partido político. Si tiene que ver algo con el ámbito local, que acudas al Tribunal Electoral local, que vayas a la sala regional de la circunscripción y ya después ante el tribunal. Entonces implica el agotamiento de todas las instancias procesales, no solamente de la propia instancia, sino de las instancias procesales para que estés en aptitud de resolver. Y es una cuestión que no resulta nada desproporcionada, porque debemos recordar que si bien es cierto, a los estados les está permitido prever todos los aspectos que corresponden al desarrollo de los recursos o medios de impugnación para dar concreción al acceso a la justicia, pues estos requisitos no deben ser desproporcionados, constituirse en obstáculos para acceso a la justicia, sino cumplir con ciertos requisitos y que tienen que ver fundamentalmente con la proporcionalidad. Y esto implica, como ya sabemos, que sean idóneos, necesarios, proporcionales en sentido estricto o razonables. Entonces, y esto no es nada más como muchas veces hacen algunos que dicen es idóneo, es necesario, es proporcional, y entonces pues vámonos para la otra cosa, ¿no? Si no hay que darle contenido a todas estas expresiones, pues me tienes que explicar por qué ese instrumento, ese requisito es idóneo es el óptimo, el adecuado para cumplir con cierta finalidad, por qué es necesario, por qué se requiere dar satisfacción precisamente para el proceso que se prevé y por qué resulta proporcional en cuanto a las cargas que se me imponen precisamente para el desarrollo del mismo, que fueron razonables. Y entonces, pues es ahí donde viene nuestro ejercicio para ir tipificando, estableciendo, bueno, mira, pues yo veo, digo, no es, siempre se da, pero puede presentarse el caso de que algunos justiciables, cuando acuden a la sala regional, al medio de impugnación local, en fin, y dicen, oye, mira, yo no quiero agotar la instancia del partido político porque fíjate que pues me piden esto, o fíjate que está integrado el órgano de esta manera, o fíjate que el órgano va a conocer de sus propias determinaciones, o fíjate que pues no está previsto expresamente, o los plazos no están desarrollados, o la cuestión esta de cumplir la resolución del órgano partidario tal. Y entonces estamos recordando, mira, me está haciendo valer cuestiones que tienen que ver con aspectos sustantivos, con aspectos del debido proceso, con aspectos orgánicos, no es una autoridad preestablecida, no es competente, no es esto, y me están dando situaciones, como dicen algunos, fácticas, concretas, me están dando el contexto fáctico y me están diciendo por qué no se adecua al contexto jurídico. ¿Y es el contexto jurídico de qué? Pues
tratados internacionales o la Ley General de Partidos Políticos, en donde se dice cuáles las características de que deben revestir los medios de impugnación, el medio de impugnación en los partidos políticos. Y entonces, pues es ahí donde nos está requiriendo este ejercicio a nosotros, o donde, pues a lo mejor no con esa pulcritud en la terminología de los tratados internacionales, pero es como, pues le atinó, o dicho coloquialmente, pues bueno, le salió la tonada, ¿no? Y entonces, pues nosotros, a través de este conocimiento, de esta metodología, es que vamos a realizar ese examen. Y entonces yo les diría, pues con estas cuestiones, créanmelo, que resulta un método infalible, ¿no? No les voy a decir que vengo a venderles algo que resulte inusitado, sino más bien es lo que he estado aplicando durante mucho tiempo, o proponiéndole durante muchos años en que fui secretario de Estudio y Cuenta, es decir, achichincle judicial, y que les decía a los maestros, pues aquí me late que es una excepción. Y entonces, pues a veces me lo compraban, y en otras ocasiones, pues nada más me decían que no estuviera perdiendo el tiempo, ¿no? Y que ya lo propusiera el reencauzamiento, y todo. Pero bueno, como ustedes sabrán, pues este ejercicio ha sido muy, pues muy de remontando situaciones excepcionales. Saben, no sé si alguien quiere tomar el uso de la palabra, o en fin, bueno, ustedes siéntanse en la libertad de activar su micrófono, y poder participar, ¿no? O al final, si quieren hacer algún planteamiento, en fin. Pero yo recuerdo que inclusive cuando estábamos en el Tribunal Federal Electoral, luego ya después nos pasó, cuando estábamos muy al principio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Sala Superior, que había una cuestión como, pues era prácticamente una política judicial, porque recuerdo que particularmente en 93, 94, nos decían, oigan, ¿cómo ven los medios de impugnación? Llegaba el magistrado y nos decía, ¿cómo los ven? No, magistrado, pues yo le decía al magistrado Orozco, no, Jesús, pues está complicado, yo creo que vamos a desechar un montón de medios de impugnación. Y me decía, pues búsquenle y vamos a conocer, y queremos conocer en el fondo. Y entonces, pues ahí nos tienen a nosotros estableciendo las excepciones. Entonces, si alguien me pregunta en este momento, oye, pues entonces más bien tiene que ver con una cuestión de política judicial, pues yo les diría, pues sí, a lo mejor sí puede ser una política judicial, y es la política judicial de los derechos humanos. Y entonces, pues es una cuestión, y empezamos a recordar categorías que ya se han utilizado, como acceso a la justicia, o el llamado favor active, en favor de la procedencia de la acción. Y entonces le entrábamos, ¿no? No solamente era la procedencia, sino ya eso era un gran avance. Y luego, pues no implicaba, desde luego, que se le regalara así, y entonces esto implica que también lo vas a hacer fundado, ¿no? Pues, que tengan la oportunidad de que en el fondo se les determine por qué no tienen la razón. Entonces, pues bueno, eso fue un avance muy importante, porque fue legitimando al Tribunal Electoral. Recuerden ustedes, veníamos de un proceso, del proceso llamado el contencioso mixto, donde lo preponderante era el contencioso político. Los sistemas de autocalificación o heterocalificación por los colegios electorales de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y entonces, pues bueno, y también se daba por la Comisión Federal Electoral, y, en fin, los recursos administrativos y algunos jurisdiccionales que le tocaba conocer al Tribunal de lo Contencioso Electoral,
y al propio Tribunal Federal Electoral, pero pues era una situación donde existía un gran escepticismo. Entonces se trataba precisamente de legitimar al tribunal, legitimar al sistema de medios de impugnación, y ahora yo diría, esta legitimación que se ha alcanzado por la jurisdicción electoral, por la resolución de los conflictos electorales a través de un sistema judicial y no de cuestiones que tenían que ver con las llamadas concertaciones o procedimientos de solución política. Entonces, está judicializada la política y esta judicialización implica la aplicación de el bloque de constitucionalidad. Y entonces, pues esto es lo que nos va dando gas. Y entonces, ya les decía, el principio de definitividad en relación con el proceso electoral y los diversos procedimientos, el principio de definitividad en relación con el proceso contencioso, es decir, como agotamiento de instancias y el agotamiento de la propia instancia, las instancias previas y de la instancia actual, y como efecto de la decisión que se genera en el juicio o recurso. Recordarán ustedes, es lo que se establece en el artículo 41, la última de las fracciones, que dice, la fracción quinta, más bien, que dice, el efecto del sistema de medios de impugnación será dar definitividad. Entonces, es la definitividad máxima. Sabemos que la definitividad en cuanto a proceso electoral y los diversos procedimientos deviene de lo siguiente: porque se agota todo el procedimiento y no se impugna, o porque se agota todo el procedimiento y habiéndose impugnado, resultó infundado el medio o resulta fundado y se resuelve de cierta manera. Entonces, deviene por el transcurso del tiempo y no se impugna, o como efecto el propio medio. Y entonces es este aspecto que estimo relevante. Y luego viene las excepciones al principio de definitividad. Créanmelo que todas estas excepciones, digo, seguramente hay muchísimas y seguirán surgiendo más excepciones. Veamos, por ejemplo, algo que estamos viviendo ahora, lo del COVID-19. Si una situación que jamás, si me hubieran preguntado, oye, va a pasar esta opción, pues ya me estás engañando, estás inventando algo de alguna novela de Stephen King o no sé quién, ¿no? Que es verdaderamente insospechado. Pues no, pues ya lo tenemos y nada impide que se pueda llegar a presentar esta situación, ¿no? Ya cuestiones que nosotros no habíamos visto. Cuando se nos había ocurrido es que los medios de impugnación no tienen por efecto suspender los procedimientos y todo. Y pues a mí me ha tocado resolver ya asuntos que tienen que ver con cuestiones de suspensión de los procesos, antes de lo del COVID. Y ahora del COVID, pues ¿qué pasó? Pues el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dijo, se suspenden los plazos. En Hidalgo se suspenden los plazos, en Michoacán se suspenden los plazos, y así, es más, el Instituto Nacional Electoral determinó, voy a ejercer la facultad de atracción para efecto de conocer del proceso electoral en Hidalgo y en Coahuila, y esto pues nos atravesó. Pero les voy comentando otra cuestión, que fue precisamente lo de Michoacán. Esto ocurrió, si no me equivoco, que ocurrió en el 2018, en donde el Tribunal Electoral tenía que resolver los procesos de nulidad en determinada fecha. Y entonces estaban haciendo valer cuestiones que tenían que ver con el rebase de tope de gastos de campaña. Y entonces tenían ya plazos para resolver los medios de impugnación y resolvió. Pues ¿sabes qué? Sacó los acuerdos de sala
en donde determinó, pues mira, no voy a resolver esto, a pesar de que ya tengo el plazo y me va a vencer en 3 días. ¿Por qué? Porque todavía no se resuelve lo relativo a los informes de gastos de campaña y no se cierre base de topes. Y entonces, como yo no estoy en condiciones de sacar esto, pues se suspende el plazo. Y se quejaron ahí todos. Impugnan los partidos políticos, nos llegan los asuntos a nosotros, a la sala regional Toluca, y pues decimos, pues sí, si no tienen la materia para resolver, pues es una decisión ajustada a derecho, ¿no? Y entonces, pues se suspendió. Y nos ha tocado otras cuestiones, ¿no? Estaba revisando algunos aspectos y entonces son de estas cuestiones como la realidad va superando a la imaginación. Entonces, estoy comentando lo del COVID-19 y estos casos que tienen que ver con el financiamiento, la fiscalización, y seguramente van a surgir otros asuntos. ¿Por qué? Porque esto desencadena, ¿no? No solamente ya se está viendo pues, lo de determinar nuevas fechas para el proceso, pues ya, pues, si me apuran un poco, pues seguramente ya le pegaron a las campañas, ya le pegaron la cuestión del financiamiento, pues por ahí hay un acuerdo que dice, pues no te vamos a otorgar financiamiento por la situación en la que nos encontramos, ya hay una situación así en Hidalgo, ¿no? Entonces no estoy pronunciándome en ningún sentido, sino señalando situaciones de hecho que se vienen presentando. Y luego pues los módulos no están funcionando, y entonces pues todo nos pegó, y entonces hay que verla en esta perspectiva. Es decir, tenemos principios, tenemos algunas reglas, y ver cómo van jugando esas reglas con el contexto. Estas excepciones que nosotros vamos a ver enseguida, pues están construidos precisamente sobre estas realidades, sobre estos contextos. Una decisión judicial que no está contextualizada es igual a una decisión judicial sin falta, o bueno, más bien sin motivación, sin justificación. Las decisiones judiciales que no están contextualizadas carecen de fundamento, de motivación, de justificación. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que dar? Pues hacernos cargo de esas realidades que se vienen presentando. Y es lo que nos dicen en los medios de impugnación. Yo sé, soy un abogado consciente, que hay un principio de definitividad, que hay una instancia en el partido, que hay esto en el tribunal local o en la sala regional que sea. Pero vengo contigo, sala superior. Y a veces lo dicen con todas sus letras. Y en otras ocasiones no lo dicen así tan claramente, pero al nosotros ver, sobre todo tienen que ver con cuestiones de procedencia. Y estas cuestiones de procedencia se ven de oficio. Y nosotros, pues oye, empezamos a ver cuestiones que a lo mejor se tenían que ver en la primera instancia de competencia, eran presupuestos procesales, o son presupuestos procesales, o no son nada, y nosotros inclusive hasta las tenemos que hacer valer. Cuestiones que, oye, pues se te olvidó, mira, tú no tenías competencia. Mira, me vienen peleando el fondo. Una cuestión de, no sé, algo que tenga que ver con un aspecto administrativo del proceso electoral. Pero pues mira, pues sí está muy bien el tema que me trae, la litis, pero yo advierto que antes que eso estaba un presupuesto, y era la competencia. Y entonces va para atrás todo. Independientemente de que tú me haces valer algo que era oye, pues mira, un tema que tiene que ver con el partido político y la dirigencia, no sé qué, pues mira, será la dirigencia o no, pero pues no eres competente para conocer de eso. Y aunque esto no lo hacen valer ni el actor, mucho menos el tercero interesado, pues yo lo advierto
y pues va para atrás, ¿no? Entonces, pues esa es una cuestión de cómo se va a construir y más o menos la mentalidad con la que debemos a nosotros ver. Ya les decía, pues sí, hay definitividad y lo que nosotros tenemos es una cuestión que implica ciertas aproximaciones, tanto en la Constitución, la definitividad que se da por los medios y la resolución de los medios, o la definitividad que implica el no haber agotado las instancias. Ya está. Y todos me pueden decir, propiamente, pues no es tanto un principio, sino más bien tiene las características de una regla, porque te está desarrollada. Pues sí, pero indudablemente, pues ojalá y todos los principios tuvieran así una construcción expresa, muy específica, no tan genérica, como por ejemplo cuando empezamos a hablar de objetividad, certeza, imparcialidad, en términos del artículo 41, máxima publicidad, y entonces, pues imagínate qué es. Yo digo, esas cuestiones que tienen que ver con los principios son las cuestiones que más nos empoderan a los tribunales, pero que implican mayores cargas para nosotros. ¿Por qué? Porque efectivamente nos dan unas facultades tremendas, pero también esto implica un compromiso por la defensa de los derechos humanos. ¿Cómo esos principios los voy a convertir, como dicen algunos, en pautas directivas, mandatos de optimización, para decir, sí, usted tiene libertad de expresión y es en estos términos, pero yo entendiéndolo, el artículo 6 de la Constitución y el 7 en relación con el primero, pues resulta que es una disposición amplificador, la fuerza expansiva, y entonces le voy a dar este alcance, para que su libertad de expresión no se agote en esto, sino que implique también esto otro más. Y entonces, pues es donde nosotros le vamos a dar un mayor efecto a nuestras determinaciones. Entonces, pareciera que, si me permiten decirlo, como lo dirían algunos ya veteranos en estas lides electorales, si ya me pueden a mí considerar en este carácter de mis 54 años, pues más de la mitad de mi vida me la he pasado en el Tribunal Electoral, pues yo les diría, pues eso es la magia, el gran juego de la actividad jurisdiccional se encuentra en los efectos de nuestras determinaciones. Y entonces, pues vamos a ver. Bueno, y están dentro de estas excepciones. Los órganos competentes para resolver los medios de impugnación previstos en la normativa local o interna de los partidos políticos no estén establecidos, integrados e instalados con antelación a los hechos litigiosos. Y entonces, pues es una de las excepciones. Cuando se ve, esto está conectado. Oye, es un aspecto orgánico. Pues ni siquiera hay instancia que resuelva, deja esto, y entonces uno empieza a revisar los estatutos y hay que ver también la ley de partidos políticos, porque esto nos va a llevar a nosotros a determinar en dónde se debe establecer el medio de impugnación y la instancia. Y se los voy a decir, en los estatutos. Y revisan ustedes los estatutos de los partidos y los delegan a reglamentos. ¿Y cuál es el problema? No, pues no es la forma, oye, pues no es la forma por la forma misma. No, es que los estatutos, la constitucionalidad de los mismos, se revisa por el INE. Y todas las modificaciones tienen efectos constitutivos, esta revisión por el INE. Tienen que ver con esto. Y luego, si revisas el estatuto, pues resulta que el estatuto se aprueba por la Asamblea Nacional o por los órganos pues, de mayor envergadura en los partidos políticos. Y entonces, como dicen, pues no es lo mismo que lo mismo, ¿no? No es lo mismo en los estatutos que los reglamentos. Y entonces, aunque parece que es una cuestión formal, pues propiamente no lo es, porque implica también una serie de garantías. Por ejemplo, cuando algunos dicen, ¿por qué la Constitución Federal Mexicana es una constitución
que tiene un procedimiento dificultado, según es una constitución rígida a la normativa de James Bryce, y dicen, bueno, pues sí, pues porque se modifica de una forma distinta a la de la ley. Pero pues hay muchos autores, Fix, que dicen, eso constituye a su vez una garantía de mayor legitimidad, porque no es lo mismo que sea aprobada por el Congreso de la Unión, por una mayoría calificada y por una mayoría de las entidades federativas. Y además, pues, que se haga la declaratoria por parte del Ejecutivo Federal, a que pues nada más sea el Congreso de la Unión como una ley ordinaria. Esto también tiene que ver con los pactos políticos. Y entonces, no se ha dado todavía mucho, y lo he visto, pues digo, si lo aplicamos así, pues vamos a terminar tronando muchos procesos contenciosos en los partidos por problemas formales que tienen a veces alcances de legitimidad. Entonces, pues ahí está este caso. No está garantizada la independencia e imparcialidad de los integrantes de los órganos resolutores. Y les decía, pues, sí, mira, pues dice, yo lo señalara, órganos con competencia genérica, previamente establecidos y legalmente establecidos, que sean imparciales e independientes. ¿Y qué implica la imparcialidad y la independencia? Y entonces, pues oye, pues es este aspecto orgánico, y pues resulta que fíjate que pues se va a dar una cuestión, pero pues el órgano pues ya se pronunció, ¿no? Ahí anda el titular del órgano, pues haciendo pronunciamientos ante juicios, prejuicios. O fíjate que hay cierta relación con las partes contendientes, que pues esto implica una cuestión que no lo hace idóneo para resolver el medio de impugnación, y lo que se advierte objetivamente es que habría parcialidad. O fíjate que pues ya conoció de alguna forma sobre este asunto, y entonces pues no me pidas que nuevamente acuda al propio órgano. En fin, no se respeten las formalidades esenciales del procedimiento exigidas constitucionalmente. Hoy, fíjate que los plazos que se prevé no son suficientes para que yo pueda agotar todas las etapas procesales. O fíjate que no se prevén todos estos aspectos. Independientemente, yo tengo muy claro que muchas cuestiones que se han construido en la parte contenciosa tienen que ver con decisiones judiciales. Por ejemplo, lo que originalmente en el 2006 se vio como el procedimiento de nuevo escrutinio y cómputo en vía jurisdiccional, pues fue resultado de una decisión judicial, es decir, una decisión previa a la resolución de todos los medios, en donde la Sala Superior ordenó la apertura de más de 11,000 paquetes electorales en esta elección del 2006. Y no había procedimiento. Si pensamos también en el procedimiento especial sancionador, sobre todo la parte que tiene que ver con la suspensión de la transmisión de spots, pues eso también es resultado de una decisión judicial, fue la del RAP 17 del 2006, ¿no? que no estaba previsto, y pues ya después del 2006, en el 2007, pues se lleva a la ley y se constitucionaliza primero y luego se lleva a la ley. Entonces, pues bueno. Entonces, pero estamos pensando sobre todo en instancias terminales. En los otros casos, yo creo que se puede ver desde dos maneras. Uno, o tiene un carácter optativo, si no está suficientemente desarrollado, y entonces, bueno, si vas y lo agotas, y llevas la instancia, pues bueno, te sometes a la misma, ¿no? Y entonces, pues, ¿cuál será la obligación del órgano jurisdiccional? Pues darle concreción, darle contenido a ese derecho de acceso a la justicia.
Y si no, decides agotarlo, pues te vas a la instancia que corresponde, inclusive pues, hay hasta uno, dos per saltum, ¿no? Que llevas del partido, y dices, tampoco voy a ir al local, al partido porque no está instalado, y al local porque fíjate que viendo los plazos para resolverlo, pues cuando se me resuelva, pues va a haber merma o una irreparabilidad, entonces pues creo que se actualiza el doble per saltum y pues me voy a la sala regional. Y bueno, si en la sala regional, pues entonces haya algún otro problema, pues bueno, pues, no sé si es tener o muy mala suerte o muy buena suerte, ¿no? Si llegas hasta la sala superior. Y he escuchado también algunas participaciones de algunos magistradas que dicen, no, 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 es que hay que ser muy cuidadosos en la actualización de las excepciones porque estamos mermando su derecho de acceso a la justicia, le estamos privando de una instancia. No, bueno, pues es que no se trata de cualquier instancia, ¿no? Se trata de una instancia efectiva, no nada más por agotar. Y es esta parte en donde yo sí de verdad creo, no hay que un derecho no se protege mejor por cuanto tengas más instancias, sino porque las que tengas o la que tengas sea sencilla y efectiva, con todo lo que implique. Entonces, ¿para qué tienes 4 si van a ser una mascarada, no? Pues, que tengas una o 2, pero que sean efectivas y que sean efectivas. No, no, bueno, pero es que si van, mira, sí le resolvemos el fondo, le vamos a confirmar, le vamos a modificar o le vamos a revocar. No, bueno, pues ese ya no es el tema. El tema es que ya estamos pensando, pues, oye, es que tiene que haber revocación y además medidas de reparación y además medidas de no repetición y además medidas de esto y lo otro. Y entonces esto es donde le damos concreción nosotros a la justicia efectiva y completa. Entonces, no nada más es, pues me sacaste del problema. Aparentemente me quitaste de encima la decisión administrativa o jurisdiccional que me afecta, pero mientras, pues todavía estoy resintiendo algunos efectos, ¿no? Y entonces pues ya estamos pensando en estas otras acciones que sobre todo se dan en la justicia supranacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces ahí, yo les decía, es donde está diablo, en los detalles. Y es donde está, efectivamente, las juezas y los jueces, las secretarias y los secretarios, que van a poder ver los problemas no solamente sobre una realidad actual, sino en prospectiva y retrospectiva. De dónde venimos, dónde nos situamos y hacia dónde vamos a caminar y por dónde queremos que caminen y todo lo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Entonces yo les decía, mira, tú tienes, y lo han dicho muchos, ¿no? Yo recuerdo a Goldenberg que decía, pues es que se necesita más o menos como una cátedra de mapachología, ¿no? Para saber todo lo malo que se va a hacer y que se puedan tomar esas providencias, esas acciones. Pues igual aquí, como dice el dicho, piensa mal y acertarás. A ver, pensemos qué es lo que puede pasar. Y entonces, pues tenemos que hacer esos ejercicios en prospectiva para saber cuáles son las medidas idóneas, necesarias y proporcionales para efectivamente, recuerden lo que se establece en el artículo primero, ese es nuestro empoderamiento y nuestras obligaciones. Proteger, respetar y garantizar, fundamentalmente. Bueno, en algunos casos también hablamos de promoción. Y miren ustedes, a propósito de esto, yo hace poco empecé a leer un librito por ahí que se llama, a ver si lo encuentro, que es de este señor, Owen Fis. Y tiene que ver, no lo encuentro, es la ley de amor, no buscas cosas. Y es un libro
Aquí está. Se llama Una guerra sin igual. La Constitución en los tiempos de terrorismo. Y es un libro escrito por Owen Fisk. Es un profesor de una universidad en Estados Unidos, Yale, y que sobre todo yo no sabía esto y hace poco lo leí en otro libro. Fue proyectista de Thurgood Marshall. Thurgood Marshall fue el abogado que llevó el asunto de Board of Brown versus Board of Education of Topeka, y que luego se integró a la Suprema Corte de los Estados Unidos. Y él en este libro analiza ciertas determinaciones que se dieron por la Suprema Corte de los Estados Unidos, sobre todo a partir de los incidentes del 11 de septiembre del 2001, a las Torres Gemelas, al Pentágono y el avión que se estrelló en Pittsburgh. Y él, sobre todo, menciona algo que yo creo que viene muy bien y que nos permite caracterizar una forma de argumentar de muchas juezas y jueces, y es lo que se denomina el minimalismo. Y esto implica, a ver si encuentro por aquí el resumen, aquí lo tengo. Aquí está. Implica una forma en que se intentan evitar las reglas amplias y las teorías abstractas y se enfocan en lo que resulta necesario para resolver las disputas específicas. Y exigen que sea la legislatura quien tome las decisiones cruciales. El minimalismo contrasta con la filosofía judicial de aquellos que buscan decidir casos de un modo que deje sentadas reglas para el futuro y que provee al mismo tiempo una justificación teórica a los resultados. Esto, según algunos exponentes conspicuos como Cass Sunstein, y esto pues viene muy claro, ¿no? De decir, es una decisión casuística, al caso, y no vamos a construir reglas porque lo único que nos interesa es resolver este asunto. Y pues no, yo soy me parece que más bien es al contrario. Lo que nosotros tenemos que hacer es muchas veces dictar decisiones con prospectiva. Es decir, si ya estás viendo un problema y que quizás no como pero a lo mejor derivado de o relacionado con el mismo, aunque sea tangencialmente, van a venir otros más con las mismas problemáticas. Anticipa tus soluciones. Y yo recuerdo, por ejemplo, nos tocó unos asuntos de Michoacán y otros del Estado de México, donde venían haciendo planteamientos sobre la cuestión de la acción declarativa. Y decían, en relación con las candidaturas, con la reelección, quiero que me digas tú, instituto, si puedo o no, como yo que soy legislador, diputado, y si me tengo que separar o no. Y además, dime cuáles son mis derechos y obligaciones. Y entonces, pues se resolvió, y lo resolvimos en la sala y le dijimos, no te tienes que separar, porque es un derecho que te da la Constitución, no se impugna. Y entonces yo también les decía, oigan, pero hay que decirle cuáles son sus derechos y obligaciones. Y recuerdo, me decían, no, porque podemos equivocarnos y a lo mejor no decir más o menos y todo. Y ya saben ustedes cómo se pretende ahora que se establezca por el legislador cuáles son sus derechos y obligaciones. Entonces decía, oiga, pues es que ya están en la Constitución, son el 134, hay unos en el Código, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, otras que derivan del Código Penal y otras más. Y pues yo soy de la idea, dije, si no lo podemos decir nosotros, que somos el Tribunal Electoral, pues ¿quién se los va a decir?
Me dije, no, 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 mira, no lo pongas. Y dije, bueno, ya tengo la mayoría en esta parte por lo de la reelección. Entonces, lo que, no sé si es litigio estratégico, decisiones judiciales estratégicas, dije, lo que me interesa es que salga esta parte. Y lo otro lo voy a poner en un voto concurrente. Entonces lo mandé así, como voto concurrente, y luego, después alguien por ahí en Michoacán, no voy a decir quién, pero pues, que era un magistrado, me decía, oye, está re bien tu voto concurrente, porque no estás diciendo por dónde va. Y dice, mándanos más votos concurrentes así. Y es lo que yo advertía un poco, decía, pues es que es cuando, por ejemplo, luego los magistrados o las magistradas o algunos jueces o juezas dicen, no, 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 no hay que decir el obiter dicta, nada más es el formalismo judicial, la premisa mayor, premisa menor y conclusión, y se acabó. Y eso es todo. No, pues yo decía, pues más bien hay que ver los otros problemas. Bueno, están otras excepciones, por ejemplo, no se respetan las formalidades esenciales del procedimiento exigidas constitucionalmente. Y entonces, pues yo diría, exigidas constitucionalmente y convencionalmente, entendiendo convencionalmente por los tratados internacionales. Porque por ahí me pareció ver algún documento que decía es que lo convencional nada más se aplica para la Convención Americana de Derechos Humanos. Y pues yo decía, no, lo convencional implica tratados internacionales. Habrá que ver el voto concurrente del juez García Ramírez y lo que ha establecido la Corte Interamericana. Pero es indudable que cuando la Corte se refiere al control de convencionalidad, no lo cierra a las meras decisiones de la Corte Interamericana, sino son tratados internacionales, porque lo que se está explicando es, lo que se está interpretando es el artículo 133 de la Constitución. Y entonces, una cuestión progresiva, pues hay que entender que son todos los tratados internacionales y es una función que ha venido realizando el Tribunal Electoral desde hace mucho tiempo atrás y no se ha limitado a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y ahí está, por ejemplo, la invocación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los convenios de la CEDAW y de la Belén do Pará, y entre algunos otros más, inclusive también las declaraciones sobre derechos humanos que tienen un carácter imperativo en términos de la Convención de Viena y sobre todo el artículo 29, inciso F de la Convención Americana de los Derechos Humanos, donde se dice que es también aplicable la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y las declaraciones que tengan el mismo efecto. Y México, cuando suscribió la Convención Americana, hizo reservas en cuanto a otros artículos, pero no en ese. Entonces, se resuelve, ¿no? Muy sencilla la cosa. Luego está, los medios de impugnación ordinarios no resulten formal o materialmente eficaces para restituir a los promoventes en el goce de los derechos vulnerados, y el agotamiento de los medios de impugnación locales o internos de los partidos pueda generar una merma sustancial en el derecho tutelado que pueda tornar la afectación material o jurídica de imposible reparación. Entonces, puede haber otros más, en efecto, para que se dé esta cuestión del persatum se tiene que cumplir ciertos requisitos. Y estos son, en caso de que se haya promovido el medio de impugnación local o partidista correspondiente, el promovente se desista de esa instancia siempre y cuando lo haya hecho con anterioridad a su resolución. 1. 2. Cuando no se haya promovido el medio de impugnación local o partidista que corresponda, es necesario que la demanda por la cual se promueve el recurso sea presentada en un plazo previsto para la promoción del medio de impugnación local o partidista. Y cuando se pretende acudir a este órgano jurisdiccional especializado, es decir, el tribunal local, la sala regional, la sala superior, una vez desistido del medio de impugnación ordinario, la demanda
por la que se promueve el juicio o recurso electoral se debe presentar ante la autoridad que emitió el acto de resolución originalmente impugnado o bien ante el órgano al que compete conocer el medio de impugnación ordinario del cual se desiste. Estos aspectos, digo, yo antes, pues estoy hablando más o menos como del 2000, 2001, pues veía, era una cuestión en donde pues se trataba de un derecho procesal que estaba en construcción. Les digo, yo les puedo decir un poco pues el cómo, sobre todo cómo pasó, lo que no se vio, lo que quedó tras bambalinas, particularmente hasta el 2013, que fue cuando ya me mandaron para Toluca, pero antes pues vi cómo se construyeron muchas de estas decisiones y todos los problemas que generaban. Y entonces, pues las dudas que me venían a la mente cuando yo estaba viendo estos aspectos, pues decía, pues ¿y qué va a pasar si no presenta el medio de impugnación y no procede el per saltum, se desecha? Y si va a operar, pues ya vimos ahí los requisitos que se presenta dentro del plazo del medio del cual se pretende excepcionar, que se actualice y decir, no, es que esto es muy complejo. Y bueno, finalmente pues vienen todas estas tesis, oye, pues el error en la designación del medio de impugnación no genera la improcedencia, se debe atender a lo que se quiso decir, no lo que aparentemente se dijo, y tienes que interpretar el medio, etcétera, lo del federalismo judicial y el principio de autodeterminación que ya les mencionaba. Y pues esto, pues no sé, implica, oye, pues mientras que yo, que me estés presentando al medio de impugnación y esté, pues en plazo, pues si te equivocaste, pues reencausa. Y pues ya se le dice, oye, pues mira, ahí te reenvío tribunal local o partido político el medio y ten por actualizado el requisito relativo a la presentación oportuna, sin perjuicio de que se pueda actualizar algún otro cuestión de improcedencia y pues lo tengas que desechar y entonces pues ya que se resuelva. Eso es lo que ordinariamente se viene haciendo. Y como en todo, pues bueno, pues hay elementos que se tienen que advertir. Si no se actualiza el per saltum, es decir, no hay excepción y tiene que agotar el principio de definitividad, pues no implica esto necesariamente que se va a desechar y pues hay que reencauzar o reenviar. Y entonces, pero para esto, pues tienes que advertir que se actualicen los requisitos. Primero, pues, oye, pues fíjate que vienes y me presentas un JRC, un JRC, y pues empieza a revisar la legislación local, y pues yo advierto que tienes un medio de impugnación, advierto, no hay cuestiones notorias que lo hagan irreparable o merma o que me permitan datos objetivos que me permitan identificar que no está establecido el órgano, etcétera, y entonces pues lo mando para allá, sobre todo porque está identificado patentemente el acto o resolución que se impugna. Hay manifestación clara de voluntad del inconforme de oponerse y no aceptar ese acto o resolución. Se satisfacen, grosso modo, los requisitos de procedencia del medio de impugnación legalmente idóneo para invalidar el acto o resolución contra el cual se opone reparo o para obtener la satisfacción de la pretensión, y no hay privación de la intervención legal a los terceros interesados. Y entonces, pues bueno, así esta cuestión. Inclusive, yo me permito recordar dos cuestiones. Yo les he mencionado que la definitividad implica el agotamiento en el ámbito adjetivo de los procedimientos electorales de todas las fases. Pero habrá casos en que pues, no habrá necesidad de agotar esa definitividad y no propiamente se trataría de un per saltum, sino más bien de una estricta excepción al principio de definitividad. Me explico. Hay aquellos casos en que se impugnan actos intraprocesales, por ejemplo, los que tienen que ver con apertura de paquetes. Y entonces esas, pues oye, no te tienes que esperar a que te resuelvan. Si el órgano jurisdiccional ordenó la apertura de paquete, pues hay que impugnarlo. Y puede haber otras cuestiones, en el caso de los procedimientos de los
procesos electorales en donde se actualice alguna excepción y pues, oye, pues es que mira, tú me estás impugnando esto, pues no sé si tiene que ver algo con el registro de una candidatura independiente. Y yo advierto que si te digo, no, pues espérate a que te resuelvan hasta allá, hasta que ya tiene que ver con un aspecto ya conclusivo, pues a lo mejor lo que tú me estás pidiendo, oye, pues ya para qué quiero esto, porque pues fíjate que después del registro de la candidatura, pues luego se empiezan las campañas y entonces si no me lo resuelves oportunamente, pues yo voy a ir con Mema. Y entonces no estoy haciendo un pronunciamiento general, sino más bien advertir la posibilidad de que también la definitividad tenga sus excepciones y no propiamente se trata de un persatum, pero cabe incluir y realizar este análisis en este momento. Bueno, y todo este aspecto tiene que ver con algunas situaciones también muy importantes, que son fundamentalmente, si ustedes empiezan a revisar la jurisprudencia, con la cuestión relativa a la competencia. ¿Quién es competente para qué? Y sobre todo, pues hay muchos temas. Como ustedes saben, tenemos un sistema muy peculiar en el artículo 41, algunos aspectos que tienen que ver propiamente con los procesos electorales locales. Sin embargo, están previstos como facultades del Instituto Nacional Electoral, particularmente todo lo que tiene que ver con lo relativo a financiamiento, por ejemplo, y fiscalización. Y entonces, pues es acceso a radio y televisión. Sí, es una materia federal, pero bueno, pues va a haber temas que van a estar muy presentes en los procesos electorales locales, por ejemplo, nulidad por rebase de topes, o lo que tiene que ver es violación al principio de imparcialidad como una causa de nulidad en los procesos electorales locales. Y entonces, pues aquí habrá que atender precisamente al sistema que se establece en la Constitución para decir, oye, pues mira, pues aquí no es que sea una cuestión de el persalto, sino más bien, pues no me toca a mí, o le toca a la sala superior, o bueno, pues yo estoy viendo y a lo mejor tú me lo haces valer, actor propiamente, actualízame el persalto por esto. Pero pues no, mira, no te confundas, esto me toca a mí porque yo soy la sala superior y le entro a estas cuestiones. Entonces, pues hay que estar muy atentos a estos aspectos. Hay otras situaciones que se han presentado, por ejemplo, yo lo vi en el caso del amparo. Por ahí encontré una tesis que dice definitividad en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. La sustanciación paralela de un juicio de amparo es independiente de la cadena impugnativa reservada a la materia electoral. Y entonces, pues sí, suena muy bien, el amparo es improcedente en materia electoral y pues nosotros diríamos, pues no tiene nada que ver. Pero pues como en la viña del Señor hay de todo, pues a mí ya me ha tocado pues, asuntos en donde pues ya mi tema no es el amparo, el tema es la controversia constitucional, ¿no? Y les voy a decir concretamente, con un asunto, hagan de cuenta que era el asunto del laboratorio, ¿no? Que estaba ahí don Alfonso Herrera, con lo más granado de ahí del tribunal, junto con otros compañeros, Madrazo, en fin, Castellanos Madrazo y todos ellos ahí elucubrando, hagan un ejemplo de laboratorio, ¿no? Y entonces, ¿para qué? Pues para que vean lo de la procedencia del amparo y el JS y la controversia. Y dijeron ellos, Nahuatzen. Y pues me pasó, estábamos ahí muy contentos y felices resolviendo lo de Nahuatzen, y de repente nos enteramos por ahí de rebote que había una controversia constitucional en una cuestión de manejo de recursos, de presupuesto por la comunidad. Y pues son un montón, Santa María Sevina, Nahuatzán Cabecera, Comoachén, y etcétera. Y pues hay todo el mundo, todas las comunidades quieren ejercer su presupuesto. Y entonces, pues íbamos a resolver
y de repente nos enteramos, es que está la controversia constitucional. Y sí, a ver, Juan Carlos, pues lee, ahí dice, la sustanciación paralela de un juicio de amparo es independiente de la cadena impugnativa reservada a la materia electoral. Y ustedes se van a echar ese trompo a la uña de resolver el asunto mientras que teníamos la controversia constitucional por el mismo tema con el ministro, otro ministro Medina Mora. Y bueno, no es porque yo le sacara a aventarme un tiro con la corte, ¿no? Entonces dije, a ver, ¿para qué vamos a hacer situaciones complejas de algo que ya está muy complicado? En Al parecer hubo algún problema con la transmisión. Si nos permiten un momento para ver si regresa la conexión con el magistrado. Se parece ser un problema de conexión. Vamos a esperar unos segundos para ver si se corrige. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? Adelante, magistrado. Adelante, magistrado. Bueno, perdón, ya se restableció. Excelente. Ya se restableció la comunicación. Saludos, José Aguilar Alonso, Bulmaro Cruz Hernández, Rocío Hernández, Fernando G. Carlos Hernández Toledo. Hola, magistrado. Karen Guadalupe Millán, Sergio Gutiérrez, Natalí Sánchez, Antonio Urbina. ¿Y quién es 98 más? No ubico. Bueno, entonces les decía de ese caso. Y luego, además, en este asunto de Nahuatl, se presentó un amparo. Y en el amparo tenían la suspensión, se había ordenado la suspensión del acto reclamado. Y sí, en efecto, pues yo tenía muy presente la tesis, pero dije, bueno, pues como no tenemos tanta prisa, pues hay que esperar. Inclusive, hubo comunicación con el juez de distrito, pues, diciendo, oiga, pues es que estamos así, y pues hay unos precedentes de esta manera, revise, etcétera. Ya resolvió la Suprema Corte la controversia constitucional y la desechó. Y entonces, pues finalmente terminaron como los 2 meses o 3 meses desechando, sobreseyendo el amparo, y ya los abogados fueron en el alegato a decirme, oye, es que usted ya resuelva. Le dije, oiga, pero pues es que tenemos el amparo, ¿no? Y el problema, pues no es tanto yo tengo muy claro que es competencia, es materia electoral, aunque claro, está todo también un precedente por ahí de Oaxaca, donde habla también de los temas relativos al manejo del presupuesto por las comunidades, y la Corte me parece que va por otro lado, ¿no? Entonces, en fin, finalmente se sobreseyó el amparo y se resolvió, pero pues ahí teníamos esta cuestión y todo tenía que ver con el per saltum y bueno, en fin, algo que no, pensé que no me iba a encontrar, pues apareció, ¿no? Y así como he visto magistrados electorales ordenando suspensiones, me tocó una vez en un asunto de Tlaxcala, o por aquí un colegiado que resuelve que usted tiene derecho a reintegrarse como magistrado electoral, y por acá la sala superior diciendo que no tiene derecho, y luego la legislatura dice, pues a quién le hago caso, en fin, en algún momento se presentó esa situación cuando le tocaba todavía a las legislaturas designar a los magistrados. Pues también ahora me encontré con esta cuestión. Entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a encontrar nosotros? Realidades nuevas, emergentes, inéditas, y lo que vamos a tener que dar es respuestas. Y estas respuestas se van a dar ¿con qué? Teniendo claro estos principios, ¿no? Y para qué sirve la función jurisdiccional, y abdicando de estas posiciones minimalistas y asumiendo un auténtico garantismo judicial. Bueno, pues de esta manera, si ustedes no tienen la cuestión, concluyo, y pues estoy a sus órdenes para cualquier planteamiento. Muchísimas gracias, magistrado, por su exposición. La verdad es que ha sido enriquecedora, como siempre. Siempre abrevamos mucho de su experiencia, de los conceptos que ha manejado, ha desarrollado a lo largo de la carrera judicial, que es, por supuesto, muy larga en el Tribunal Electoral. Y tenemos unos minutos para preguntas. Quisiera dar la palabra
a alguien que quisiera hacer alguna pregunta de viva voz en este momento. No sé si por ahí había notado a Santiago Chablé, que había preguntado al inicio. No sé si gustas tomar la palabra, Santiago. Sí, doctor. Buenas tardes, muchas gracias. Un gusto saludarlo. Igualmente. Bueno, de hecho son varias preguntas, pero aquí nada más para irlas concretando. Durante parte de su exposición, magistrado, y buenas tardes, por cierto, usted también, nos comentaba que el litigante podría solicitar el per saltum si ya conocía la forma en cómo resolvía cierto tribunal. ¿Esto es realmente viable? O sea, yo sé que en este escenario, por ejemplo, de paridad de género, me van a batear porque ya sé que el tribunal resuelve así. ¿Es suficiente el fundamento como para poder solicitarlo? Y otra pregunta que yo realizaría es, nos comentó que bastaría con que hubiera una instancia con que fuera efectiva, pero ¿qué parámetros se pueden considerar para que esta instancia sea efectiva? Y la tercera y última pregunta, lo prometo, para que mis compañeros también puedan preguntar, es si, por ejemplo, tras la reforma del 17 constitucional, si el per saltum, perdón, podría considerarse esta ejecución o materialización del acceso a la justicia de resolver el fondo sobre la forma. Serían las tres preguntas que yo realizaría. Muchas gracias por la palabra, doctor. Bien. Ya, ¿quieren hacer algún otro planteamiento o ya me arranco? A ver. ¿Alguien más quisiera hacer otro planteamiento para juntar las preguntas y al final el magistrado pueda responder globalmente? Si no, yo tengo anotadas aquí, que fueron haciendo los compañeros a lo largo de la exposición, y hay varias muy interesantes. Nos preguntaba Waldo López si el per saltum debe justificarse con la pretensión, o si bien, más bien también podría aplicarse ahí en la suplencia de la queja, ¿no? Otra pregunta que hizo Waldo López es, en el caso de que no exista un JDC local, el per saltum implicaría que entonces el asunto se fuera directamente a la sala regional, y si existe un fundamento para el llamado doble per saltum, supongo que un fundamento legal, ¿no? Francisco Camarillo también preguntó si el per saltum puede considerarse una consecuencia de la ausencia de recurso de casación en materia electoral. Hay otras dos, las formulo también. Si hay un término para plantear el per saltum, lo pregunta Cecilia Reyes. Y finalmente, Marco Tinoco pregunta si el per saltum tiene relación con la facultad de atracción o si tiene una especie de equiparación con lo que en el sistema interamericano se conoce como recurso efectivo. Es decir, ante la ausencia de recurso efectivo, ¿se actualizaría el supuesto del per saltum? Estas son las preguntas, magistrados. Deseo el uso de la voz. Sí, gracias. Muchas gracias. Hay planteamientos todos muy interesantes. Y bien, a ver, el primero, lo de las proyecciones, las especulaciones que hacen los litigantes. Pues sí, en efecto, los litigantes lo hacen en función de ya el conocimiento. Digo, yo si fuera un litigante intentaría, si hay algunos que dicen, mira, es que aquí pues voy a perder el tiempo, ya sé cómo me van a contestar, entonces pues mejor voy a plantear el per saltum. Independientemente de que ya conozca cómo va la sala o no, lo importante es cómo nosotros lo argumentamos, y como también es muy importante esto que están diciendo, es decir, que va aunado a la pretensión y a la suplencia. Y es ahí también donde nosotros, cuando estamos abriendo la puerta o la estamos cerrando, debemos tener esa prospectiva, y también les digo, es todo, prospectiva, situación actual y prospectiva. Oye, efectivamente hay que ver cuál es la causa de pedir, cuál es la historia, cuáles son las razones,
si actualmente en qué posición están y qué es lo que requieren. Te lo voy a decir con toda honestidad. Muchas veces yo he dicho, es que aquí hay que justificar ya el per saltum porque lo vamos a regresar y como juez ya sé cómo va a ir la sala o el tribunal local y no van a resolver el asunto y lo vamos a tener nosotros aquí. Si ya estamos viendo el problema, pues usted recordará muchas veces, pues es una cuestión, pues hay muchas formas de argumentar, digo, unas tendenciosas y completamente interesadas, eso, con un interés particular, y aunque no sea, y eso, pues eso no. Pero si tú estás advirtiendo, y es que es la mejor manera de protegerlos, y a lo mejor, si me voy a agarrar de una suplencia para encontrar también esta otra cuestión, y esto me va a servir para justificar, pues no importa, prácticamente en todos los medios de impugnación ya hay suplencia. Y aunque me vengan a decir, es que la reconsideración y el JRC, y me decir, mira, para esos, la jurisprudencia de lo que se quiso decir y no lo que aparentemente se dijo, se invoca en JRCs. Y entonces, pues es una forma como de darle la vuelta a la cuestión. Y no porque estar burlando la ley, sino más bien para resolver verdaderamente los asuntos. Y si para eso me tengo que colgar del 17 y se trata de resolver cuestiones de fondo y no anteponer obstáculos procesuales o formalidades, pues adelante. Y si para eso hay que acudir a la causa de pedir la pretensión y hay que suplir, no importa. Y lo de las estrategias, en efecto, sí se dan. Yo lo veo. Ya pues he identificado despachos que realizan, o abogados que realizan, abogadas, el litigio estratégico. No tanto una cuestión, sino más bien, oye, mira, quiero plantearte esta situación del mínimo de la edad para ser consejero. Y pues es una cuestión discriminatoria. Y evidentemente, pues oye, pues si vienes nada más con una cuestión de un interés simple, pues te vamos a desechar por ahí. Pero si viene diciendo, oye, pues es que yo soy fulano, tengo 20 y tantos años, no alcanzo la edad y me interesa participar en el evento. Y al rato son a los que tenemos que te vienen planteando otra cuestión de género o de adultos mayores, etcétera. Y pues también es así. Y entonces las estrategias no son solamente en cuanto a la instancia, y el tiempo, y cómo ya resuelves esa autoridad y lo que te interesa decir. Nunca vamos a decir, oye, te justifico el per saltum porque ya sabemos cómo resuelve el tribunal. No, eso no le va a alcanzar. O la abogada alcanza a hacer un planteamiento y dedicarse a una excepción, es muy amplio. Y entonces no es una cuestión aquí como de lo que decían es facultad de atracción. No, la única que tiene la facultad de atracción es la sala superior en materia de los medios de comunicación. Y como también la facultad de delegación, ¿no? De dejarnos algunos asuntos a nosotros. Pero fuera de eso, nadie tiene facultad de atracción. Y a veces se interesaría, ¿no? Oye, porque es que yo, mira, fíjate que tengo ya una excepción al per saltum aquí en la sala regional, pero sé que todavía hay asuntos allá, y entonces pues me darían ganas de atraer y todo. Lo más que me alcanza es decirle, oye, te comento, te notifico que se presentó un medio de impugnación aquí de esta naturaleza. Y pues ya, si la alcanzan a leer en el tribunal local, ¿qué van a hacer? Se van a esperar a que resolvamos. Van a decir, oye, pues déjenme ver cómo resuelven. Y entonces, pues es una cuestión de, pues tenemos este sistema, no hay jurisdicciones privilegiadas, ni una jurisdicción que pueda atraer, se tiene que agotar la instancia o se actualiza el per saltum, pero hasta ahí. Y no es un recurso de casación, no veo la relación, y el fundamento legal está precisamente pues, en el 9º, en el 10 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, y hagan de cuenta como que estamos haciendo un guisado que se llama acceso a la justicia, y entonces le vamos a echar el 14, el 17, señalando el párrafo correspondiente,
justicia efectiva, recurso efectivo, etcétera. Y entonces lo que implica el recurso efectivo es el que te va a alcanzar a reparar lo que tu circunstancia, porque a veces ya no voy a poder restablecerte las condiciones, ¿no? Efectivamente, digo, a lo mejor ya por el tiempo ya es irreparable. Bueno, pues me queda claro que ahí vendría un desechamiento, pero a veces te alcanzaría, oye, pues por lo menos una garantía de no repetición, y hay que sensibilizarlos de que esto no se tiene que hacer y que tomen sus cursos, etcétera. Entonces, en fin, y luego pues ahí me decían algo del la sala regional que se me acaba de ir, a ver si me lo reiteran, don Alfonso, que fue como el segundo planteamiento. La pregunta era si ante la ausencia de un JDC local, es decir, que no se previera a nivel local, ¿eso implicaría un persaltum a la sala regional? Sí, efectivamente implica un persaltum. Y ahí hay de dos sopas. Uno, si no hay medio y se lo presentan al tribunal local, ¿yo qué diría? El tribunal pues aplica el artículo y realiza una interpretación conforme y puede ampliar los supuestos de procedencia de algún medio local, el que más sirva para tal efecto, o inclusive pues darle concreción al medio, con todo lo que implica. Pues si va a ser una creación jurisdiccional, pues no sería la primera vez que se hace, y pues es darle efecto. Y entonces ahí en este caso era lo que podríamos identificar como optativo. Oye, si no hay medio, pues es el justiciable. O te vas directo a la sala regional o a la sala superior, o bien te vas a la instancia que crees que debe conocer, y ella, si tiene bien puesta la camiseta de lo que es control de constitucionalidad y convencionalidad e interpretación conforme, así como aplicación directa de la Constitución, genera el medio de impugnación y éntrale. Nadie, bueno, por lo menos yo no lo haría, sin que esto implique comprometer un criterio, no le revocaría, oye, es que no existía el medio y tú te pusiste a inventarlo, pues sería tanto como decir, es que el único que puede aplicar y respetar la Constitución soy yo. Los demás solamente se sujetan al principio de legalidad. No, eso no puede ser. O sea, entonces, ahí están esas dos vertientes. El litigante que va al tribunal local y el tribunal que le genera el medio de impugnación, y el litigante que dice es optativo, fíjate, o no está previsto o no está desarrollado completamente, entonces me voy a la siguiente instancia. Y es así, efectivamente. Excelente, magistrado. Pues hemos agotado lamentablemente el tiempo. Es un tema que por supuesto nos daría muchísimo, ¿no? Me parece a mí, en lo personal, una contribución muy importante de la jurisprudencia electoral, yo diría, para el sistema jurídico mexicano, el persaltum. Yo, en lo personal, creo que no era conocido y no es conocido este instituto procesal fuera de la materia electoral, como sí tiene una gran repercusión aquí. Y bueno, simplemente a todos agradecerles su paciencia de hoy. Hemos tenido algunos problemillas tecnológicos, y por supuesto agradecerle al magistrado por su gran ponencia y su clase, y les pediría que le rindiéramos por favor un fuerte aplauso abriendo sus micrófonos.